Amada Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros. Qué gusto podernos comunicar a través de estos medios, agradecido con nuestro Dios por este privilegio, hermanos, de poder compartir la palabra de nuestro Dios con todos ustedes y asimismo también agradecido con nuestras hermanas de la sociedad femenil que nos dan esta maravillosa oportunidad. Nos corresponde ahora la segunda lección de nuestro nuevo cuaderno, que corresponde al sábado 24 de octubre del 2020, cuyo título es ¿Recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos? Una interesante, hermanos, pregunta que sin duda, hermanos, el tema nos ayudará pues a reflexionar, hermanos, cómo como cristianos tenemos que pasar situaciones adversas, difíciles, pero al final también tenemos que sobreponernos y el Señor sin duda nos ayudará a salir adelante de cualquier situación, por muy difícil que parezca para nosotros. Por eso el objetivo, hermanos, es muy específico. Reflexionaremos en que en nuestra vida pueden acontecernos cosas desagradables, sin embargo, siempre debemos buscar estar cerca de Dios. Dice la lectura bíblica, vamos a pasar a Job capítulo 2 versículos 7 al 13. Es una lectura, hermanos, muy conocida. Se toma, hermanos, a este siervo de Dios, a este varón justo, como ejemplo de el sufrimiento, pero también, hermanos, de la fidelidad, de la aceptación, de la resignación, del amor, sobre todo, hacia nuestro Dios. Dice Job capítulo 2 versículos 7 al 13. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, y Bildad suita, y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Estamos viendo, hermanos, cómo un varón justo, un varón entregado y esforzado en las cosas de Dios, está pasando por una situación muy adversa, en donde vemos cómo, hermanos, Dios permite a través del enemigo que se le pueda tocar eh, sus pertenencias, incluso, hermanos, su salud, su propio cuerpo, sabiendo, hermanos, que sabiendo el enemigo que de alguna manera él le decía a nuestro Dios que Job estaba con él porque de alguna forma pues lo tenía todo, pero le dice quítale sus pertenencias a ver si no blasfema en tu rostro, ¿no? E incluso después de que Job, aún perdiendo las cosas materiales, se mantuviera en obediencia a Dios, ahora viene la prueba mayor que tiene que ver con su propio cuerpo, como lo dice en el versículo 4, y respondiendo Satán dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora su mano, toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Efectivamente, hermanos, lo que pudiera ser más vulnerable y de alguna manera más débil en en nuestra propia vida, pues tiene que ser o tiene que ver, hermanos, con nuestro cuerpo, con nuestra carne y sobre todo con alguna enfermedad, ¿no? Aquí vemos el sufrimiento de Job a través de esta maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza, al grado tal que incluso pues su mujer le dice, bendice a Dios y muérete. Dice, aún retienes tú tu simplicidad. Entendemos esta palabra como aún quieres seguir siendo bueno, aún quieres seguir siendo recto, perfecto, a pesar de todo lo que te está pasando. Y Job, con toda la sabiduría, con prudencia, pero sobre todo con el temor a Dios, le dice como mujer fatua, has hablado. Si recibimos el bien de Dios, el mal, ¿por qué no lo habremos de recibir? Qué ejemplo, hermanos, de pues de valentía,
ejemplo de fe, de entrega, de amor hacia Dios. Vamos a leer nuestros párrafos y con ello vamos a ir comprendiendo mejor esta lección. Dice, en esta ocasión tenemos la oportunidad de reflexionar en relación a los acontecimientos que pueden suceder en nuestra vida, ya que como materia que somos, estamos sujetos a problemas y enfermedades que nos llevan a considerar cada una de ellas de una manera positiva o negativa, según sea nuestra condición espiritual. La escritura menciona que el hombre fue creado recto, pero él se buscó sus propias cuentas, según dice Eclesiastés 7:29. Efectivamente, hermanos, como cristianos, como materia que somos, de alguna manera, pues estamos sujetos a problemas o enfermedades. Y aquí lo más importante es cómo vamos a reaccionar de alguna manera ante esas circunstancias complicadas que puedan surgir en nuestra vida. Si bien buscamos las bendiciones de Dios en todo momento, también debemos estar conscientes de que estamos expuestos a vivir situaciones complejas que no están bajo nuestro control y estas pueden causar un gran dolor o sufrimiento, que en su momento no entendemos el por qué nos pasan, pero para poder entender y soportar necesitamos aceptar los planes de Dios por más difíciles que parezcan. Yo creo que es muy importante, hermanos, en ese sentido, más que cuestionar o decir o en un momento dado blasfemar o preguntar por qué nos pueda suceder una situación complicada, lo que tendríamos que hacer más bien es aceptar, reconocer la voluntad de nuestro Dios y en un momento dado pues decir mejor cuál es el propósito que Dios tiene con aquella situación lamentable o dificultosa que se está presentando en nuestra vida. Dice Santiago capítulo 5 versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Así es, hermanos, siempre Dios tiene misericordia de alguna manera pues de sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que necesariamente el Hijo de Dios debe enfrentar situaciones complejas en su vida, las cuales le harán ejercitar su hombre interior y ser alguien poderoso en espíritu, lleno de sabiduría, encontrando en cada situación, por compleja que parezca, una oportunidad de mostrarle a Dios su obediencia. Job es uno de los ejemplos bíblicos en donde encontramos que cultivando un espíritu apegado a la voluntad de nuestro Dios nos permite tener firmeza para soportar todo. En este caso, hermanos, lo que se pueda presentar. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y bueno, este es un ejemplo, hermanos, muy importante que debemos pues, de considerar, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, no, sí, capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber los que conforme al propósito son llamados. Dios tiene planes y propósitos para nosotros y tenemos que, pues, aprender a entenderlos y sobre todo a mantenernos en fidelidad y en amor hacia Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Primera de Pedro 1, 5 al 7 dice, para que nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Tenemos que ser probados, mis hermanos, con fuego, como el oro, y de alguna manera pues tenemos que salir victoriosos de esa situación complicada que se nos pudiera presentar. Dice, sin duda, hemos vivido situaciones difíciles en nuestra vida y es en esos momentos en que nos podemos percatar qué tan arraigada está la palabra de Dios en nuestro corazón, qué tan sólida es nuestra fe, qué tan firmes somos ante estas complicaciones y el efecto que causan en nosotros. En algunas ocasiones nos han llevado a retirarnos de la iglesia por algún tiempo, pensando que son injusticias de Dios, que son situaciones que no merecemos vivir. Es decir, tomamos todo esto de manera negativa y optamos por alejarnos, cuando
la actitud que debiéramos asumir debiera ser mantenernos más cerca de Dios, para que de esta manera podamos resistir todo esto que pueda suceder y con oración, con ayuno, con la bondad y la misericordia de Dios lo podamos soportar. Dice, revisando la escritura encontramos las experiencias más complicadas que los hijos de Dios vivieron, en las que incluso estuvo en duda su vida. Así como a Job podríamos citar la vida del profeta Jeremías, que cumpliendo la misión de Dios, que Dios le adjudica, fue lastimado por su propio pueblo, el cual estuvo dentro de un pozo por advertirles cómo debían actuar ante la amenaza de los babilonios, según dice Jeremías 38, del 4 al 6. Aquí vemos, hermanos, cómo sabemos, hermanos, esta historia, cómo Jeremías es metido en un pozo donde había, dice, pues lodo, y al final Dios, hermanos, pues tiene misericordia de él, y por medio de este Edet, Edet Melech, era uno de los etíopes encargados o que estaban al servicio del rey, y le da o le dice al rey Sedequías que habían cometido una injusticia con Jeremías, y de esa manera Jeremías es liberado de ese pozo. Entonces al final, hermanos, pues por pregonar la verdad, por anunciar, por cumplir con la voluntad de Dios, Jeremías sufre esa situación también, de la cual al final pues el Señor busca los medios. Incluso dice que este que diríamos sirviente o responsable, criado del rey, va y con otras 30 personas y pueden liberar al profeta Jeremías de ese pozo, ¿no? Entonces Dios al final no nos abandona, no nos deja, como lo estamos viendo en el caso de Jeremías. Dice la carta a los hebreos, menciona quienes fueron también apedreados, aserrados, estirados, y todos ellos solo por ser hombres justos. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tendrá en la mente uno o varios ejemplos de la Biblia que nos sirven para motivarnos a ser perseverantes en cumplir lo que hemos aprendido y no cesar. En Hebreos 11, 33 al 40 vemos todos los que sufrieron por amor a Dios y por mantenerse en obediencia a su nombre. Ante esta situación, recordemos que Dios no pondrá cargas que no podamos llevar, que como soldados debemos luchar una batalla en la que podríamos salir heridos para no morir eternamente, que a nuestro lado está la diestra de Dios y que solo debemos temer a quien puede matar el espíritu. Debemos alimentar nuestro hombre interior con la palabra de Dios para que se renueve de día en día y así poder tener el pensamiento del apóstol Pablo, quien también bajo las más complicadas circunstancias de salud y persecución se mantenía poderoso, según dice 2 capítulo 12, versículos 7 al 10. Me gustaría leer también esta parte de cómo el apóstol Pablo muestra, hermanos, pues su fidelidad y su amor a Dios a pesar de la aflicción. Dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Dice, cuando soy débil, en ese momento Dios me hace fuerte, que así sea en nuestra vida también. Por lo tanto, debemos aceptar que nuestra vida está sujeta a altibajos, y por supuesto, cualquier circunstancia que podamos vivir es porque así Dios lo permite para nuestro fortalecimiento espiritual y así seamos sanos. Roguemos al Padre nos permita fortalecernos día con día con el estudio de su palabra, y que genere en el hombre una verdadera fe que espera en el Señor todo lo bueno. Ese es, hermanos, el consejo de alguna manera a través de esta lección, que como cristianos tenemos que sufrir, pero que no estamos solos, que Dios nos ayuda, y que finalmente de todo lo que nos pueda suceder habrá que encontrar la parte positiva, la lección de vida y la manera de cómo podemos mejorar como seres humanos y sobre todo como
hijos de Dios. Dicen las preguntas, mis hermanos, de esta manera. La número 1, a los hijos de Dios se les puede pasar, dice, a los hijos de Dios les pueden pasar cosas malas. Sí, dice que como materia estamos sujetos a problemas y a enfermedades diversas, ¿no? No estamos exentos como hijos de Dios de pasar por situaciones difíciles. 2, lo malo que nos pasa es para edificación. Tiene que ser así, mis hermanos, dice el apóstol, que cuando somos débiles, entonces también somos poderosos. Lejos de blasfemar, renegar, o a lo mejor resistir o rebelarnos, lo que tenemos que hacer es acercarnos al Creador y mantenernos fortalecidos así en su nombre. Número 3, debemos aprender de lo malo. Pienso, hermanos, que sí, necesitamos aceptar los planes de Dios por más difíciles que nos parezcan. Tenemos que, pues, reconocer que de alguna manera vamos a ser probados y que al final de todo ello tendrá que surgir una mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, así como el oro tiene que pasar por el fuego para poder legitimarlo, así también nosotros, hermanos, tenemos que pasar por fuegos para poder de alguna manera pues resistir, hermanos, esos momentos complicados. Dice en el número 4, ¿por qué el profeta Jeremías lo echaron a un pozo? Por advertirles cómo debían actuar ante las amenazas de los babilonios. Él cumple la orden de Dios y sin embargo eso no lo ven bien el pueblo y por eso lo meten a ese pozo. Número 5. ¿Qué permite que un hijo de Dios se mantenga firme ante cualquier circunstancia adversa? Aquí, hermanos, es ejercitar nuestro hombre interior, mantenernos llenos de sabiduría y del conocimiento de Dios, estando en constante, hermanos, obediencia con Él. Ese sería lo que nos permite mantenernos, ¿no? Ante una situación adversa. La oración como un medio poderoso y eficaz de comunicación con el Padre también. Número 6. ¿En qué debemos de refugiarnos para soportar los días malos? Pues tenemos que refugiarnos, hermanos, en nuestro Dios a través de su palabra y sobre todo en obediencia y utilizar en este caso las herramientas poderosas que tenemos como lo es la oración y el ayuno. Menciona otros justos que sufrieron por justicia. Según Hebreos 11, 33 al 40, pues tenemos, por ejemplo, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, y en el Nuevo Testamento muchos hombres justos también que hicieron la voluntad de Dios y que pues murieron a consecuencia de ellos. Por ejemplo, un caso es Esteban. Número 8 dice, cuando hemos tenido tiempos complicados, hemos sido derrotados. Bueno, pues mis hermanos, yo creo que aquí tenemos, cada quien tiene que contestar de manera personal. Yo creo que tenemos que luchar nuestras propias batallas, sabiendo que Dios también pelea por nosotros y que definitivamente pues no estamos solos. Dios es con nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 6, versos 7 al 9. Me gustaría concluir, hermanos, con estas palabras. Es un texto muy importante. Dice 2 Corintios 6, versos 6, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, y como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ante los ojos de los demás, quizá sufridos, con tribulaciones, con necesidades, pero delante de la presencia de Dios seguramente estaremos pasando pruebas muy importantes, hermanos de fe, que nos tendrán que mantener siempre muy cerca de nuestro Dios. Así es que mis hermanos, el consejo final de esta lección es que nos mantengamos en unidad, en amor, en obediencia, en temor delante de nuestro Dios, y todo lo que pueda venir por prueba o por tribulación o en enfermedades que no estamos exentos, hermanos, de pasarlas como hijos de Dios, lo podamos soportar y lo podamos resistir, pero siempre estando cerca de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Me dio mucho gusto compartir de manera muy rápida la palabra de nuestro Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.